Y ahora, antes de empezar a enseñar cómo maquetar un libro con Scribus, voy a dar una pincelada sobre unos conceptos que son indispensables para dominar la maquetación de libros. Líneas huérfanas, líneas viudas, márgenes, interlineado, kerning, tracking, en fin, una serie de conceptos que vamos a ir viendo ahora poco a poco. Las líneas huérfanas, pues son aquellas que aparecen solas al final de una página o columna, separadas del resto del párrafo al que pertenecen. Esto ocurre cuando la primera línea de un párrafo de la siguiente página o columna se traslada a la anterior, dejando una sola línea suelta. Aquí, como pueden ver, no sé si ven el ratón, en esta columna empieza un párrafo nuevo que queda solo una línea, pero el párrafo continúa en el siguiente. Esta línea ha quedado separada del párrafo y esto es lo que se conoce como línea huérfana. Este tipo de cosas se pueden hacer, pero no están muy bien vistos, no se consideran aceptables en una buena maquetación de un libro, porque afecta a la legibilidad del texto y a la armonía visual de la maquetación, por lo que se suele corregir ajustando el interlineado o espaciado o la división de párrafos. Es decir, aquí podríamos, en esta columna, podríamos haber hecho que el espacio entre las líneas fuese un poquito mayor, de forma que esta línea, en lugar de salir en esta columna, pasara ya a la siguiente, quedando todo mucho más ajustado. Las líneas viudas, al igual que las líneas huérfanas, son aquellas que aparecen solas al principio de una página o columna, separadas del resto del párrafo al que pertenecen. Aquí estamos viendo que este párrafo comienza aquí y esta línea realmente pertenece a este párrafo, pero ha pasado a la siguiente columna. Pues también afecta a la legibilidad del texto y a la armonía visual, por lo que también hemos de intentar corregirlo. En este caso, se podrían haber reducido un poco el espacio entre letras o el espacio entre líneas de aquí para que esta línea pasase automáticamente a esta columna en lugar de quedar sola aquí. Los márgenes. Bueno, todos sabemos lo que son los márgenes, pero no viene de más hacer un inciso y recordarlo, ¿no? Pues los márgenes son los espacios en blanco que rodean el contenido de una página dentro de un libro o documento. Son fundamentales para mejorar la legibilidad, permitir la encuadernación y aportar equilibrio visual en el diseño de la página. En caso que un libro tenga muchas páginas, es mejor optar por un margen interior mayor. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense ustedes un libro de 1000 páginas, ¿vale? El margen interior, que es este de aquí, es donde van cosidas las páginas o pegadas. Si este margen que damos entre el centro del libro, donde se cosen las páginas, y donde empieza el texto es pequeño, al ser un libro muy grueso, prácticamente nos va a dificultar el abrirlo lo suficiente y ver las letras separadas del centro. Entonces, en ese caso, cuando los libros son muy gruesos, interesa que este margen interior, este de aquí y este de aquí, sea mayor para separar más el inicio de las letras con respecto al centro del libro. Los tipos de márgenes que existen, pues son los que estamos viendo aquí: el superior, el inferior, el interior y el exterior. El interlineado es el espacio vertical entre las líneas de un texto dentro de un párrafo. Su correcta aplicación es fundamental en la maquetación del libro, ya que influye directamente en la legibilidad y estética del contenido. Un interlineado demasiado reducido puede hacer que el texto se vea apelmazado y difícil de leer, mientras que uno excesivamente amplio puede romper la cohesión visual del párrafo. En la maquetación del libro se busca un equilibrio que permita una lectura fluida y cómoda. Conviene ajustar el interlineado en cada página para que el texto ocupe siempre el alto total de la página, a excepción de las páginas finales de un capítulo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Cuando observamos las páginas de un libro, en mitad de un capítulo, es decir, que no hemos terminado, se suele intentar que el texto ocupe totalmente la página, desde arriba hasta abajo, que no quede en una página un texto un poco más alto que en otro, para darle más cohesión al texto y que visualmente sea simétrico. Sin embargo, en la última página de un capítulo, probablemente esto no se puede hacer, porque imaginen que la última página del capítulo tiene 5 líneas y termina ahí. No hay más remedio que dejar ese espacio en blanco antes de que empiece el siguiente capítulo. O bueno, ya veremos algún truco, como meter alguna imagen, para rellenar esos espacios y que no quede tan solitario el texto. El kerning. El kerning es el ajuste de espacio entre pares de caracteres en un texto con el objetivo de mejorar su legibilidad y estética. Es decir, es la distancia que hay entre letras, entre dos pares de letras. Cuando usamos tipografías complejas, estamos viendo aquí un caso,
la W y la A, por ejemplo, o la A y la V, si se fijan, la letra A invade, digamos, el espacio de la W. Y esto está bien, porque si no quedaría demasiado separado uno de otro y visualmente quedaría feo. Esto se puede ajustar con herramientas como Scribus y dependiendo de la tipografía. En lo que es el texto general del libro, esto no se va a notar puesto que las letras son más pequeñitas y están prácticamente pegadas. Pero si utilizamos textos grandes para cabeceras, títulos o portadas, en función de la tipografía puede ser necesario ajustar este espacio que queda entre las letras para que sea más elegante el título y no queden demasiados espacios. El tracking es el ajuste uniforme del espacio entre todas las letras de una palabra, frase o párrafo. Aquí lo estamos viendo claro. Tenemos esta palabra donde las letras están espaciadas mínimamente. Si aumentamos el tracking, estamos aumentando el espacio total entre todas las letras que forman esa palabra, o ese párrafo, o ese texto completo, ¿vale? A diferencia del kerning, modifica el espacio de todos los caracteres, y no solo de un par. Es muy útil para expandir o contraer en momentos puntuales un texto, haciendo que ciertos caracteres quepan o no en una sola línea. Imagínense un caso donde una palabra que termina un párrafo pasa a la siguiente línea, y tenemos todo el bloque del párrafo y una sola palabra que a lo mejor tiene 4 letras en la siguiente línea. Esto queda feo. Para evitar cosas así, ajustamos el tracking de ese párrafo y lo reducimos mínimamente, 2%, un 1%, pero lo suficiente como para que todas las letras se junten un poquito más y esa palabra que quedaba separada en una línea aparte pase ahora a estar junto al resto de palabras de la última línea del párrafo. Las columnas y el gutter. Las columnas, bueno, todos lo saben, pero vamos a comentarlo, son divisiones verticales de un texto dentro de una página. Se utilizan para mejorar la legibilidad y optimizar la distribución del contenido, especialmente en periódicos, revistas y libros con diseños complejos. Normalmente en el tipo de libros, novelas y demás que estamos pensando, no suelen utilizarse, pero sí que son recursos importantes, pues a veces queremos incluir un poema, o queremos incluir una carta, o queremos incluir una noticia, o simular una noticia dentro del libro, y es útil utilizar columnas para darle ese aspecto. Luego, la distancia que separa cada una de esas columnas es lo que se conoce como el gutter. Su función es evitar que el texto quede demasiado cerca de la encuadernación y que asegure una mejor lectura y presentación visual. Y también que separe lo suficiente las columnas una de otra para que no queden apelmazados los textos que componen cada una de las columnas. La caja de texto es muy importante en nuestro proceso de maquetación. Normalmente, en la edición de libros vamos a tener una sola caja de texto por página. Pero no tiene por qué ser así. Imaginemos que estamos diseñando un cuento para niños o un libro de estrategias comerciales y queremos que los textos aparezcan a través de unos flujos y se vayan enlazando unos con otros. Así podemos utilizar las cajas de texto. Cada caja de texto va conectada a la siguiente caja de texto, de forma que si el contenido de la caja sobrepasa el tamaño de esta, va a continuar por la siguiente caja que se indique. Esto también es muy importante porque nos permite definir el orden en que el texto va fluyendo de una caja a otra. La sangría se puede confundir con la sangría de imagen, porque se suelen llamar igual. Aquí, para diferenciarla, le hemos llamado sangría a lo que voy a explicar ahora y sangrado a lo que es la sangría de imagen. ¿De acuerdo? La sangría es el espacio que se deja al inicio de una línea de un párrafo. Se usa para indicar el comienzo de un nuevo párrafo y mejorar la organización visual del texto. Y existen varios tipos de sangría. La de primera línea, la francesa y en bloque, que aquí gráficamente estamos viendo cada una de ellas. Sangría en primera línea es cuando la primera línea del párrafo queda desplazada con respecto al resto. La francesa es inverso, es decir, la primera línea queda retrasada con respecto al resto de líneas del párrafo. Y el bloque es cuando todas las líneas del párrafo están distanciadas con respecto al inicio del origen de texto, un tamaño específico. El corte es la línea exacta donde se recortará el papel una vez sea impreso. Se utiliza en los archivos de impresión para asegurarse de que el diseño final tenga las dimensiones correctas después de la producción. Y para evitar errores, los archivos deben incluir marcas de corte que indican al impresor dónde realizarlo. Esto es una de las características que comentaba anteriormente sobre la generación de los PDF finales. Cuando se le manda un PDF a una imprenta,
suelen incluirse las marcas de corte y las marcas de sangrado o sangría de imagen, ¿vale? Lo veremos también más adelante. El rebase o sangrado, lo que comentaba. Cuando utilizamos ilustraciones a página completa, es importante definir un rebase o sangrado que sobresalga el tamaño real de la imagen. Imagínense que una página pues tiene el tamaño de, 15 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. Si hacemos que la imagen que vaya a ir en esa página tenga justo esas medidas, puede que luego al imprimirlo y llevarlo a la imprenta para hacer el corte, la guillotina varíe un poquito con respecto al corte o el final de la página y el tamaño de corte sea mínimamente superior al tamaño real que debiera ser. Entonces aparecería un pequeño filito blanco y quedaría muy feo. Para eso se utiliza el rebase o sangrado. Es decir, cuando ponemos imágenes a página completa, solemos crear un borde de 3 o 5 milímetros, haciendo que la imagen sea 3 o 5 milímetros mayor de lo que debiera ser, para que cuando se corte, si hubiese un pequeño fallo de corte, no se vea esa línea blanca que hubiese quedado sin imprimir. La justificación es otro concepto importante que hay que tener en cuenta. Supongo que todos saben lo que es justificar un texto. No siempre se cae en detalles como el que voy a contar ahora. Existen pues una justificación alineado a la izquierda, centrada, alineado a la derecha o totalmente justificado. Con los tipos de alineación izquierda, centrado y derecha no solemos tener problemas. Pero si se utiliza la alineación justificada, pueden aparecer lo que se conoce como huellas de río, es decir, que el espaciado entre las palabras, para conseguir que el bloque de texto quede totalmente alineado a ambos lados, derecha e izquierda, es necesario separar algunas palabras un poquito más en algunos lugares. ¿Vale? Ese poquito más hace que aparezcan unos espacios entre palabras que si nos alejamos del texto da la sensación de que se forman como unos ríos o caminos. Y eso visualmente no es atractivo y debe evitarse. Por eso cuando maquetamos un libro tenemos que intentar que esto no se produzca. ¿Y qué recursos tenemos para que esto no se produzca? Pues utilizar guiones de corte. Es decir, en lugar de incluir palabras enteras, podemos partir algunas palabras. Esto lo hacen automáticamente ya el software de edición, no tenemos que irlo haciendo nosotros, pero es importante decírselo, porque si no se lo decimos al programa, se van a producir este tipo de huellas de ríos. Cuando dentro de un rato veamos cómo maquetar algunas páginas con la aplicación Scribus, les enseñaré cómo evitar este tipo de cosas. El encabezado y pie son conceptos que conocemos, pero bueno, no viene de más también recordarlo. Suelen aparecer al principio de la página y al pie de página. ¿Para qué lo utilizamos? Pues para incluir información complementaria que ayude a la organización del documento o libro. No deben ser muy exagerados. La altura del encabezado y pie de página deben ser discretos para no invadir el área de lectura y se recomienda un interlineado y fuente más pequeño que el usado en el cuerpo del texto principal, para que no sobredestaque mucho. Los estilos de párrafo y carácter. Este es un concepto que también debemos conocer y tengo que decir que es muy importante porque debemos trabajarlos antes de comenzar a maquetar nuestro libro. Debemos dedicar tiempo a plantear cuántos estilos de texto se utilizarán en nuestro libro. Por ejemplo, nosotros sabemos que a nivel general vamos a tener el texto del libro, pero ¿aparecen cartas en el libro? ¿Aparecen canciones? ¿Aparecen simulación de noticias? ¿Aparecen poemas? Si estos elementos que acabo de nombrar aparecen en nuestro libro, lo ideal es definir un estilo para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando luego vayamos a maquetar y llegue el turno a un poema, todo el párrafo o todo el texto que compone el poema será marcado como estilo poema. ¿Y con esto qué vamos a conseguir? Pues que todos los poemas de nuestro libro se basen en un estilo tipográfico, de tamaño, de espacio. Si luego por un caso dado necesitamos o queremos modificar ese estilo, simplemente nos iremos a su definición, variaremos el tipo de letra, el tamaño, el espacial para el estilo poema y todos los poemas del libro cambiarán automáticamente. Por eso es muy importante definir y tener claro los estilos que vamos a utilizar a lo largo de nuestro libro. No hay ningún problema, porque si empezamos a maquetar un libro y nos damos cuenta que surge un estilo de algún tipo de texto específico, lo podemos definir en ese momento. Pero sí que es conveniente, antes de hacer la maquetación total, al menos plantearse qué estilos vamos a necesitar para nuestro libro. Con las letras capitulares ocurre lo mismo. Podemos decidir
que la primera letra de cada capítulo de nuestro libro sea distinta al resto. Bueno, pues en ese caso podemos definir un estilo no de párrafo, sino de letra. A ese estilo le diremos la tipografía, el tamaño, si está inclinada, en fin, todo lo que consideremos necesario para esa letra capitular. Y luego, cuando vayamos diseñando la maquetación de nuestro libro, al principio de cada capítulo solo tendremos que seleccionar la primera letra y aplicarle el estilo capitular. Lo mismo, si cuando tenemos nuestro libro completamente maquetado no nos gusta cómo queda la letra capitular, pues nos vamos a ese estilo, variaremos la tipografía, el tamaño o lo que consideremos y automáticamente todas las letras capitulares del libro se verán afectadas. La retícula o grid es una estructura invisible compuesta por líneas horizontales y verticales que se utilizan en maquetación y diseño editorial para organizar los elementos de una página de manera coherente y equilibrada. Actúa como una guía para alinear textos, imágenes y otros elementos gráficos, asegurando un diseño ordenado y visualmente armonioso. Solo son visibles, esto es importante, solo son visibles durante el periodo de diseño. Luego, obviamente, cuando imprimimos el PDF o generamos el PDF final de nuestro libro, estas líneas no aparecen. Son muy importantes también para que los elementos gráficos, las cajas de texto, se alineen perfectamente con otros elementos del mismo tipo. Por ejemplo, para las imágenes a página completa, si hemos especificado sangría, la sangría también aparecería aquí como una línea más, marcando el borde de la sangría, y si arrastramos la imagen hacia la sangría, se va a ajustar automáticamente a la sangría y no vamos a tener ningún problema de que quede por encima o por debajo. Tendremos la certeza de que ese elemento imagen queda perfectamente alineado con la sangría. La numeración, también conocida como folio, es un sistema utilizado en la maquetación y diseño editorial para identificar cada página de un libro o documento. Una cosa que quiero comentar, cuando editamos libros, la numeración siempre va desde la primera página hasta la última. Es decir, la página 5 es la página 5 y no puede empezar en la página 10 porque haya 3 páginas en blanco delante. No, la página 5 siempre será la quinta página. La página 20 será la número 20. Lo que sí podemos hacer es que haya páginas que no muestren la numeración porque no nos interesen. Por ejemplo, al abrir la portada del libro, normalmente incorporamos una página en blanco. Esa página no queremos que tenga número, pues no se numera. Pero sin embargo, esa página es la número 1. La página de textos legales, pues a lo mejor tampoco queremos que tenga número. Las páginas que tienen imágenes a página completa, tampoco queremos que tengan número. Todo eso lo podemos ir configurando. Pero es importante saber que la numeración de un libro va desde la primera hasta la última página, porque además en eso se basan las imprentas cuando nosotros le mandamos un libro y decimos la página 8, 20 y 30 va a color y el resto en blanco y negro. Eso es importante. Y los programas de edición, como veremos en el caso de Scribus, así lo controlan. Primera página es la número 1 y la última página será la que corresponda. ¿Qué son las páginas maestras? Pues un conjunto de páginas que vamos a poder definir para utilizar a lo largo de la maquetación de nuestro libro. Por ejemplo, yo podría definirme una página maestra con número, otra sin número. Me refiero a numeración, número de página. A la derecha o a la izquierda. Una página maestra para las ilustraciones. A la derecha o izquierda. En esa página maestra yo especifico dónde va la imagen, el tamaño, todo. De forma que cuando luego quiero en el libro incluir una imagen en una página derecha, le digo que se base en la página maestra imagen derecha. Si por ejemplo voy a iniciar un capítulo, pues puedo tener preparada una página maestra de inicio de capítulo, que en este caso los capítulos siempre van a empezar en la página derecha. Pues será una página maestra ubicación derecha con un formato específico que se usará siempre en el inicio de capítulo. Y esto nos va a ayudar y nos va a agilizar el trabajo a la hora de ir maquetando nuestro libro. La resolución de la imagen es otro concepto importante que necesito que lo dominen. La resolución de la imagen es la medida que indica la cantidad de detalle que una imagen puede mostrar, expresada en píxeles por pulgada o en puntos por pulgada. Cuanto mayor sea esta resolución, mayor será la calidad visual de la imagen, especialmente en impresiones de gran tamaño. Cuando un fichero de imagen tiene un tamaño muy pequeñito, si nosotros queremos que esa imagen ocupe toda la página, ¿qué va a ocurrir? Que el software tiene que separar mucho los puntos. Imagínense ustedes una página de un libro que mida 15 centímetros de ancho por 20 de alto. Y yo tengo una imagen pequeñita de 100 por 100 puntos. Pues 100 por 100 puntos, la única manera de que ocupe todo el alto y ancho de la página es haciendo que esos puntos aumenten mucho y sean muy gordotes. Aquí estamos viendo un ejemplo en la parte inferior, ¿vale?
Cuanto menor sea la resolución de la imagen, peor se va a ver esa imagen en impresiones de alta calidad. Por eso, cuando generamos imágenes para ilustraciones, es importante que al menos la resolución de esa imagen sea igual o superior a los 300 puntos por pulgada. Porque si luego imprimimos a un tamaño mayor y la imagen no tiene esa resolución, se vería defectuosa, como sería el caso este que vemos aquí de los 75 puntos por pulgada. ¿Imágenes a color o en blanco y negro? Bueno, para empezar, no es obligatorio que un libro contenga imágenes. De hecho, la mayoría no las contiene. Sin embargo, incluir imágenes en determinado tipo de libros puede hacer más atractiva su lectura. Podemos plantearnos incluir ilustraciones, que normalmente irán solas en una página, o bien imágenes de complemento o relleno, que se usan para no dejar mucho espacio en blanco al final de un capítulo o en páginas a la izquierda del comienzo de uno nuevo. Las imágenes a color encarecen la impresión. Por eso es aconsejable ilustrar solo algunos detalles de la historia del libro, sin abusar de este recurso, y hacerlo a página completa. El resto de imágenes de relleno podrían ir en blanco y negro. Las ilustraciones pueden ceñirse al área de lectura u ocupar la totalidad de la página, que sería lo aconsejable, y en cuyo caso hay que usar el sangrado para evitar cortes defectuosos por la guillotina en dichas páginas. Bueno, resumiendo todo esto que he puesto aquí. Importante decidir si las ilustraciones son a color o en blanco y negro. Si decidimos usar ilustraciones a color y se usan unas poquitas, no hay problema. Imagínense un libro que tenga 30 capítulos y ustedes deciden voy a incluir una ilustración por cada capítulo. Bueno, son 30 imágenes, son 30 páginas, tampoco va a encarecer mucho el precio. Pero si empezamos a incluir 10 o 15 ilustraciones por capítulo y tenemos 30 capítulos, pues el número de imágenes a color se va a disparar y el coste del libro también. Por eso aconsejo que tengamos siempre cuidado con el número de imágenes a color que se incluyan en el libro. Obviamente, si lo que estamos editando es un cuento infantil, probablemente nos interese que todas las páginas del libro sean a color. Pero bueno, también es cierto que los cuentos infantiles pues, no tienen muchas páginas, a diferencia de un libro. Y una cosa compensa la otra.